Buenas tardes, Ligda. ¿Qué tal, Yulisa? Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, Buenas noches, bienvenidas. licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Hola, Cari. Fíjense que alguien tenía levantada la mano hace un rato. No sé si era Jocelyn, no. Sí, era yo, licenciada. Ah, ok, Jocelyn, cuénteme. Licenciada, fíjese que con una molestia. Yo ayer estuve en el examen, pero a mí nunca me cayó la notificación del examen ni me pude meter. Mm, Incluso le mandé la captura por medio de correo también para verificar, pero no me dejaba unirme a nada. ok, bueno. Entonces puede solicitar examen extraordinario. Ahorita les voy a mostrar acá para Gracias. quienes no se pudieron examinar, ¿verdad? Eh, bueno, esto es para todos los que no se examinaron. Bueno, fueron poquitos. Enviarme un correo que se llame solicitud de examen extraordinario, ¿verdad? Con su nombre completo, número de carnet, sección. No se les olvide la sección, porque a veces me escriben, hola Lick, soy Karin, y mire, no me puedo examinar, y yo, ay Dios, o sea, no sé ni la sección ni el nombre completo. Entonces, necesito que me escriban nombre completo, número de carnet y su sección a este correo, ¿verdad? Mi correo profesor sociología.usac @profesorusac.edu.gt y explicando, ¿verdad?, por qué no se pudieron examinar. Ya con eso yo les programo su examen. Yo el extraordinario lo voy a realizar la próxima semana, ¿verdad? Ya que hayan finalizado todos sus parciales, ¿verdad? Pero sí para que me escriban de una vez. Ay, gracias, licenciada. Disculpe, es que no sé qué pasó, fíjese, pero ya estuve intentando y no me dejaba. Lo que pasa, Jocelyn, es que yo les compartí otro Classroom, que es el que se llama exámenes. Fíjese que yo me metí a un link que usted mandó, ingresé ahí, Ujú. pero no me dejó. E incluso estuve preguntando cómo ingresar, pero no me dejaba. Ya. Mire qué raro, ¿verdad? Sí, es Sí, primera vez que me pasa eso, la verdad es primera vez. sí, pues. Y sí tenía internet, estaba bien su internet. Pues sí, estaba bien porque incluso lo estaba haciendo en mi trabajo y ahí tenía internet en mi trabajo, pero yo sentí que sí estaba bien internet. Puede que esa haya sido la falla y yo no me haya dado cuenta, creo yo. Y por eso no me dejó acceder a nada. Sí, pues, Jocelyn. ¿Qué es Gerson? ¿Qué tal? Buenas noches. Solo aportando un poquito. Sí, yo también intenté mediante el link y sí daba error, pero al momento de copiar el código que usted también colocó para ingresar a la clase y darle el signo de más, como con todas las clases, ahí sí dejaba. No sé por qué con el link es que no nos unía, digamos, sino que es meramente introduciendo el código de clase para alguna próxima. Creo que no estaría de más el tomarlo en cuenta. Gracias. Ah, gracias, Gerson. Muy amable. Mire, Jocelyn, entonces pruebe también ingresar con el código, ¿verdad? Porque el extraordinario lo vamos a hacer ahí, ¿verdad? Con ese claro. Sí voy a hacerlo, licenciada. Después de que le mande el mensaje, lo voy a intentar porque a mí me mandó un código de unas letras y yo lo ingresé, pero me volví a decir vuelva a clase y me volví a sacar. Mm, Pero fíjese, está raro, porque ahí tal vez estaba fallando su internet, porque fíjese que sí Pienso con el tal vez código, sí. ajá, usted entra a Classroom y en la parte superior derecha, que está el signo más, usted presiona y ahí le aparece unirse o crear una clase. Entonces usted presiona unirse y ya le pide el código. Sí, puede ser que ahí el error sea el internet, porque sí estuve haciendo los pasos, pero como dice usted, tal vez sí fue mi internet el que no estaba bien, porque no me pude asignar nada, no pude. Sí, pues Jocelyn, sí, entonces hágalo con el código, pero sí, entonces, híjole, es que para el extraordinario sí tiene que verlo del internet, o solo que lo haga desde su celular, póngale, no sé,
si con una recarga o no sé cómo, para que le funcione mejor, porque pienso que eso fue lo del internet que le falló. Sí, puede ser licenciada, como le digo, lo estaba haciendo en mi trabajo, pero para el día que me toque voy a pedir permiso para salir temprano y hacerlo en mi casa. También, sí, si en su casa está mejor el internet y todo mejor, para que no se atrase, ¿verdad? Sí, le agradezco mucho y disculpe. No, no hay problema, Jocelyn, no se preocupe. Gracias ahí a los chicos que están compartiendo en el chat, ¿verdad? Sí. Pero qué bueno que con el código sí funcionó, ¿verdad? Porque sí yo verifiqué que sí todos estaban uniendo. Ok, bueno, entonces, ya que estamos grabando nuestra clase, hoy vamos a empezar ya con el contenido del segundo examen parcial. El capítulo de hoy se llama Capas y clases sociales al final del periodo de la colonia. Y en el libro de este año está en el capítulo número 10, página 141, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Los compañeros que tienen ediciones de otros años, pues buscar en su índice para ver en qué página empieza este capítulo, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, Glenda levantó la mano. Buenas noches, licenciada. Licenciada, fíjese que tengo un pequeño inconveniente con el examen. Fíjese de que como usted había mandado como a las 4 y algo, había mandado un correo con respecto del tiempo de examen, que eran 50 minutos, pero a la hora de realizar el examen decía 45 minutos. Mi pequeño inconveniente fue de que de los 45 minutos me pasé 2 minutos más. ¿Será que todavía sí me recibe el examen? Sí, Glenda, es que fíjese que como yo había programado el examen desde la semana pasada, entonces ayer fue cuando yo le modifiqué y le puse ya a las y 50 de entregar, ¿verdad? Entonces me imagino que por eso fue que aparecía así como entrega tardía, pero realmente yo lo cerré después de las y 50, o sea que sí, sí se envió su examen. Ah, bueno, saben, es que esa era mi preocupación porque yo pensé que tal vez ya no me iba a recibir porque me pasé 2 minutos después de las y 45. Ujú. Sí, no se preocupe. Fíjese que fue por eso, me imagino, ¿verdad? Pero yo sí le había modificado para agregarle otros 5 minutos, ¿verdad? Pero no se preocupe, yo lo cerré hasta después, ¿verdad? Ah, bueno, gracias, licenciada, muy amable. Ok, Glenda, con gusto. Bueno. Solo les comento que las notas, miren, yo a más tardar el miércoles de la próxima semana las estaré subiendo porque como es un formulario de Google, fíjense que a veces como que se traba un poco, no sé. Entonces yo prefiero, en lugar de solo copiar las notas, yo voy chequeando las respuestas una por una, ¿verdad? Así de cada quien. Entonces, sí, me voy a tardar un poquito más, pero ya estoy más tranquila, ¿verdad? De que sí están bien las respuestas, ¿sí? Por eso se las voy a publicar yo a más tardar el miércoles de la próxima semana, ¿verdad? Ahí para que ustedes sepan. Bueno, entonces, como les decía, pues nuestro capítulo de hoy va a ser sobre capas y clases sociales. Entonces, a ver qué opinan ustedes, ¿qué es una clase social? ¿Qué dice Karin? Como tipos de niveles de vida, de cultura, Linda. Ujú. A ver, también Willy levantó la mano. A ver. Eso también, licenciada, eso le iba a decir. Ok. A ver, Clase de Adriana. vida y cultura. Ya. Grupos que se como que caracterizan por cierto nivel. ¿Qué dice Adriana? El nivel económico que tienen las personas. A ver, ¿quién más? ¿Qué dice Gerson?
Si no mal recuerdo, Lick, es acorde a o sea, es como el nivel económico, pero no tanto solo financiero, sino que a cuántas propiedades o empresas, o sea, qué tanto tiene, si depende de su trabajo o si ya tiene pues terrenos o alguien que le genere, digamos. Ujú. Gracias, Gerson, muy amable. A ver, aquí Carla dice es una forma de estratificación social. Ramiro dice nivel económico, cultural y profesional de las personas. Va. Entonces, ¿qué dice Ángela? A ver, también levantó la mano. Buenas noches, licenciada. Pues son, valga la redundancia, son los niveles sociales que hay en cuestiones económicas, de pensamiento en relación a nivel académico, podríamos decir, pero en nuestra clase propiamente se trataba más de las diferencias digamos, de los modos de producción, de cuántas tierras tenía cada uno, quién tenía más medios de producción, digamos. Bien, Ángela, muchas gracias. Mire que ahorita iba yo hacia eso, ¿verdad? Porque como te ven, te tratan, dice César. Mire, mucho de ese dicho tiene que ver con lo que vamos de lo que dice con este capítulo de hoy. Porque, bueno, retomando un poquito también lo que vieron ustedes en economía, en los modos de producción, ¿se acuerdan que allí se habla de las clases antagónicas, ¿verdad? O sea, cada modo de producción tiene sus clases sociales que son antagónicas. En el esclavismo, por ejemplo, van a estar los esclavistas, o sea, la clase dominante va a ser los que son dueños de los medios de producción. Y la clase dominada van a ser los que no son dueños, ¿verdad? Entonces, en el modo de producción esclavista, dominante, el esclavista. Dominada, los esclavos. En el modo de producción feudal, dominante, el señor feudal. Dominados, los siervos, ¿verdad? ¿Cuáles son las clases del modo de producción capitalista? A ver si se acuerdan. Ah, híjoles, ahora sí. No se la saben. Bueno, se supone que, sí, ¿qué dice Karen? Lila, perdone, no le escuché lo último que dijo la pregunta. Lila, ¿podría repetir? Disculpe. En el modo de producción capitalista, ¿cuáles son las clases sociales? Eso, burguesía y proletariado, o también se puede decir capitalistas y obreros. Ajá, va. Entonces, en esa clasificación de los modos de producción, en ese desarrollo de los modos de producción, pues se habla de la lucha de clases, identifica solo dos, ¿verdad? La dominante y la dominada, ¿verdad? Bueno. Entonces, esto nos va a servir ahorita que veamos este capítulo de don Severo Martínez Peláez, ¿sí? Su interpretación sobre las clases sociales en la colonia. Y nosotros, por ejemplo, en la época actual, también aquí se ubica la clase media, ¿sí? Tal vez nosotros hablamos más de clase alta, clase media y clase baja, ¿sí? Bueno, pues cuando Severo Martínez habla de las capas, es como que estuviéramos hablando de la clase media, ¿sí? Como para que vayamos entendiendo cómo fue su interpretación. Bueno, entonces, nos dice don Severo, bueno, al principio, con la llegada de los españoles, empieza la conquista, y entonces la primera división social va a ser entre indígenas, que van a ser la clase explotada, y españoles o castellanos, ¿verdad? Que van a ser los conquistadores y clase dominante, ¿verdad? Porque van a despojar a los indígenas. Cuando se promulgan las leyes nuevas en 1542, van a haber cambios importantes, ¿verdad? Como ustedes saben, pues las leyes nuevas van a implicar que se prohíbe la esclavitud para los indígenas, ya no se pueden hacer encomiendas, los indígenas pasan a ser súbditos del rey. Bueno. Y entonces eso va a implicar que
van a ir llegando al continente otros grupos, como los esclavos que van a ser traídos de África, ¿verdad? Bueno, entonces nos dice Severo, conforme va avanzando también la colonia y con la llegada de esos esclavos de África, pues van a ir surgiendo más grupos, ¿verdad? Ya no solo indígenas y castellanos, ¿verdad? Y entonces la clase dominante en esa segunda división social que dice Severo va a estar conformada por los criollos y por los burócratas de la corona. ¿Quiénes eran los criollos? Eran los españoles nacidos acá, ¿no? Así es, Gerson, pero acordémonos que criollo es hijo de español con española. Ajá. Entonces, eso de ellos buscaron conservar su origen, su nacionalidad siempre, ¿verdad? Y que eso prevaleciera y que les diera más estatus, ¿sí? Entonces, esos van a ser los criollos. Y aparte también van a estar los funcionarios de la corona. Van a decir ustedes, bueno, pero la burocracia no es una clase social, es cierto. Pero ellos eran representantes del rey y además, fíjense que al llegar aquí, había algunos que iban comprando propiedades, que iban haciendo su fortuna, se casaban aquí, o ya sea que trajeran a su esposa, pero después buscaban emparentar, casar a una de sus hijas con un criollo, o así, ¿verdad? Como para ir así tejiendo más la red, ¿verdad? De intereses, ¿verdad? Ok. Entonces, por eso Severo los clasifica aquí dentro de ese grupo dominante, ¿verdad? Y entonces la clase explotada, clase dominada, van a ser indígenas y los esclavos traídos de África. Y en ese entonces pues, se les empezó a llamar negros, ¿verdad? Ya para ese entonces empiezan a existir grupos de mestizos, ¿verdad? ¿Quiénes dijimos que eran los mestizos? A ver, ¿qué dice Gemali? Hijos de españoles con indígenas, españoles de indios, dice Leslie. Ah, bueno, ahí estamos claros, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense que también con la llegada de otros grupos, ¿verdad? Como los esclavos que venían de África, va a haber más mestizaje, ¿verdad? Por ejemplo, y lo curioso va a ser que fíjense que los funcionarios de la corona se preocupaban por establecer cuál era el origen de cada persona, o sea, si era hijo de español con indígena o español con negro o un esclavo negro con indígena, ¿verdad? Entonces, esta es la primera clasificación del mestizaje, como que los mestizajes básicos, podríamos decir. Español o blanco, ¿verdad? Con indígena, al hijo se le llamaba mestizo. De indígena con esclavo negro, al hijo se le llamaba sambo. Y de esclavo negro con español, al hijo se le llamaba mulato. Esto va a ser así porque fíjense que los españoles, es curioso, ¿verdad? Porque sí hubo mestizaje, o sea, sí se relacionaron con indígenas, ¿verdad? Tuvieron hijos, hubo un mestizaje biológico, cultural, pero ellos se preocuparon por establecer una estratificación social basada en el color de la piel. Entonces, mientras más sangre española se tenía y mientras más blanca la piel, más se tenía el derecho como a pertenecer a la clase alta, a un estatus más importante. Y al contrario, ¿verdad? Mientras más oscura la piel, entonces más discriminado y más clase baja, ¿verdad? O más, sí, discriminado. Entonces, por eso, lamentable, ¿verdad? Porque por eso se empezó a poner nombre a las mezclas, ¿verdad? De sangre
Y pues ese es el origen de todo el racismo que todavía prevalece en nuestros países, ¿verdad? Y entonces había otras clasificaciones, por ejemplo, mulato más español daba morisco, mestizo más indio se le llamaba cholocoyote, mestizo con español se le llamaba castizo, y en fin, ¿verdad? Se hicieron un montón de clasificaciones. Por eso ahorita les quiero compartir un videíto. Fíjense que este video fue elaborado por unos profesores de historia que son mexicanos. Y bueno, por eso ellos hablan de las castas en la Nueva España. Digamos que a los mestizos también se les llamó castas, ¿verdad? Sobre todo por esas clasificaciones que se hicieron. Entonces, ellos hicieron un video para presentar, ¿verdad? Esas clasificaciones y también como para burlarse un poco, ¿verdad? De todo esto de los españoles. Bueno. Y ahora las castas de la Nueva España, presentadas a ustedes por Bully Magnet. Español con un indio es mestizo, español con mestizo es castizo, español con un negro es mulato y mulato con español es morisco, español con morisco es un chino, chino indio es un salta para atrás, salta atrás con mulato es un lobo y más chino es jíbaro y todavía hay más. De aquí en adelante es más complicado, mulato y jíbaro de albarazado, negro y albarazado, cambujo y más un indio, eso es Santiago y no se acaban los nombres raros, Santiago con lobo, calpa mulato, cambujo más calpa mulato da, tente en el aire y eso más mulato nos da, no te entiendo, no entiendo con India nos da torna atrás. Es la lista de castas de la Nueva España. Y si cantas esto 5 veces verás que lo aprendes sin falla. Esas son las cartas que habían en mi reinato. Canta esto en tu próximo examen, verás que pasas de inmediato. Castas de la Nueva España, presentadas a ustedes por Bully. Pues ahí para que se las empiecen a aprender. Pues miren, tantas clasificaciones, ¿verdad? Y este es un cuadro que está en el Museo del Virreinato, allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Este cuadro que sale al final ahí del video, ¿verdad? Bueno, entonces, Severo Martínez encontró que entre los mestizos fueron surgiendo varias capas, ¿verdad? Unas en el campo y otras en la ciudad. Por eso vamos a ver que habla de capas rurales y de capas urbanas, ¿verdad? Y entonces ahorita vamos a empezar con las del campo, ¿verdad? Las capas rurales, empezando por la baja rural. Esta es la capa, calcula don Severo, que fue un 50% más o menos de los mestizos se encontraban en esta, ¿verdad? ¿En qué consistía? Pues aquellos mestizos del campo que iban a buscar trabajo a las haciendas y que los capataces o los hacendados les decían, bueno, está bien, no te puedo contratar, pero te voy a dar aquí a chocita ahí para que vivas, vas a tener un pedacito ahí de una media parcela, un pedacito de tierra para cultivar, y a cambio de eso, como yo te estoy ayudando, pues me vas a trabajar mis tierras, pues gratis, ¿verdad? Luego también ubicó una capa alta rural. Aquí estarían aquellos mestizos que algunos de papá español que les regalaron algún terrenito, ¿verdad? Aunque no quería que lo vincularan públicamente con ese hijo, pues sí, por ahí, bueno, te ayudo con esto, va, entonces su terrenito más o menos. También dice don Severo
que allí se podían ubicar criollos o españoles empobrecidos, porque acordémonos que ellos llegaron a tener grandes haciendas, ¿verdad? Grandes latifundios. Pero digamos que por el juego, los naipes, juegos de azar, perdieron. Solo les quedó un terreno más pequeño, o también por alcoholismo, en fin. Entonces, ellos pudieron haber caído y ubicarse en esa capa. También podemos encontrar allí indígenas adinerados, como así me van a decir ustedes, ¿verdad? Pues resulta que los principales, los caciques, ¿verdad? Ellos tenían derecho a tener tierra a su nombre, ¿verdad? Y pues también podían comprar tierras por la composición. Entonces ellos podían, y sus familias, ¿verdad? Algunos de ellos pudieron entrar en esa capa, ser considerados en esa capa alta rural. Bueno, ahora vamos a pasar a las capas de la ciudad, empezando por la capa baja, la plebe, así la llamaban. Aquí se encontraban personas que no tenían un trabajo fijo, que vivían en los alrededores de la ciudad, ¿verdad? Como vendedores ambulantes, vendedores del mercado, ¿sí? Había otra capa en la ciudad que podemos decir como que la media, que era la artesanal proveedora. Sí sabemos que es un artesano, a qué se dedica. A ver, ¿qué hacen los artesanos? ¿Qué dice Ángela? Sí, los artesanos básicamente hacen figuras que son como utilizando las manos, como las vasijas, por ejemplo, que vimos en nuestro examen. Uh-huh. Gracias, Ángela. A ver, aquí en el chat dice cosas con barro, artesanías, cosas con barro, trabajos a mano para el comercio, con sus manos, trabajos manuales. Precisamente, sí, hacen muchas cosas, elaboran muchos artefactos con sus manos, ¿verdad? Y es que hay que tomar en cuenta que en esa época aquí en Guatemala no había fábricas. Entonces lo que había eran talleres que iban abriendo estos artesanos que se dedicaban a diferentes oficios, ¿verdad? Fíjense que aquí, por ejemplo, en la página 146 se menciona algunos de esos oficios, ¿sí? Están los silleros, los que elaboraban las sillas, los carroceros, los que hacían las carrozas, los curtidores, talabarteros que trabajaban con cuero, tejedores, pañeros, herreros, carpinteros, ebanistas, cerrajeros, pintores, plateros, jaboneros, zapateros, en fin, calceteros, un montón de oficios. Lo interesante de esta capa artesanal es que es una capa que le va a permitir a los mestizos adquirir prestigio, reconocimiento social. Habíamos dicho en clases anteriores que a los mestizos pues eran rechazados por los indígenas y muy discriminados por los españoles, ¿verdad? Entonces, al dedicarse a alguno de estos oficios, eso les permitía que los vieran de otra manera, ¿verdad? Ya no como que, ay, son tramposos, son ladrones, sino como personas de respeto, ¿sí? Además de eso, de que se ganaban el respeto social, ¿verdad? El prestigio social, también era vista como una forma de poder ascender socialmente, ¿verdad? Por ejemplo, en la actualidad,
nosotros sabemos que al estudiar una carrera universitaria, eso nos permite tener un mejor empleo, poder ganar mejor, ¿verdad? Poder apoyar a nuestras familias, ¿verdad? Entonces, es una forma de ascenso social que tiene prestigio, ¿sí? Entonces, en la época de la colonia, dedicarse a un oficio, ser artesano, era una ocupación que le daba bastante prestigio a la persona y con mucho trabajo y suerte, en fin, podía ir teniendo, ahorrando, poder llegar a tener alguna fortuna modesta, algunas propiedades, ¿verdad? Ser artesano era un poquito complicado, digamos que costaba llegar al último grado, que era el de maestro. Se empezaba como aprendiz desde adolescente, después se pasaba a ser oficial y luego se llegaba a ser maestro. El problema era que, por ejemplo, el oficial no podía salirse y poner su taller por su cuenta hasta que no se le otorgaba el grado de maestro. ¿Y quién se lo confería? Pues su propio maestro. Entonces, muchos casos en los que a los 8, 10, hasta 20 años tardaban los oficiales ocupando ese cargo, hasta que el maestro les reconocía y les otorgaba la maestría y ya se podía ir, ¿verdad? Entonces, era también complicado, difícil, ¿verdad? Porque pues era de tener mucha paciencia. Bueno, y finalmente la capa alta urbana. En esta capa nosotros vamos a encontrar a los hijos de los artesanos, ¿verdad? Hijos de españoles que les fueron apoyando en algo, ¿verdad? ¿Sí? Para que pudieran estudiar, para que entraran a la universidad. Algunos hicieron carrera militar, otros estaban estudiando para ser sacerdotes o ya lo eran, ¿verdad? Había también algunos comerciantes, no tan importantes, digamos, como los criollos, pero pues sí había algunos. Entonces, la importancia de esta capa social y que surge ya en las últimas décadas antes de la independencia, es que vamos a encontrar un grupo más intelectual, ¿verdad? Ellos van a tener una preparación académica más alta que los otros sectores, ¿verdad? Mestizos. Y entonces, bueno, inclusive también que muchos criollos españoles, ¿verdad? Entonces estamos hablando de intelectuales que van a discutir sobre las ideas que vienen de Europa, de Estados Unidos, que llegan al continente, ¿verdad? Sobre la soberanía del pueblo. No tienen los gobernantes un poder ilimitado, ¿verdad? Acerca de la libertad, los derechos de las personas, derecho a la libre expresión, libertad de conciencia, en fin, ¿verdad? Entonces van a ser un grupo determinante y muy importante para impulsar la independencia. Y como señala don Severo Martínez, los criollos, ya que vieron que ya estaba todo hecho el proyecto de la independencia, ya solo se subieron al carro, ¿verdad? Y con los mestizos. Bueno. Ok, entonces llegamos a esta gráfica que nos presenta don Severo ahí en la página 152, en donde digamos que presenta lo que ya explicamos antes, ¿verdad? En los círculos que están en la parte de arriba están los grupos de la clase dominante, que serían los criollos y los burócratas de la corona. En la parte de abajo, los indígenas, que es la clase explotada. En el lado izquierdo, del lado izquierdo, estos óvalos, aquí nos presenta don Severo el mestizaje, ¿verdad? Que se dio en el área rural, o sea, las capas rurales, la baja rural y la alta rural. En medio nos presenta unos rectángulos, que significan pues las capas urbanas, ¿verdad? La plebe, la artesanal proveedora y la media alta urbana. También aquí incluyó a los esclavos traídos de África, ¿verdad? Y entonces, en un primer momento, los esclavos están acá, al mismo nivel que los indígenas, porque los esclavos, bueno, primero estaban bajo esa condición, ¿verdad? Como esclavos. Y entonces,
y eran enviados a trabajar en los trapiches, ¿verdad? En los ingenios de azúcar, en las salinas, en la costa, ¿verdad? También. Y posteriormente, si vemos acá en la gráfica, la posición en la que ubica don Severo a esos esclavos ya están por encima de los indígenas. Y esto se dio porque se puso de moda en las familias adineradas tener empleados que fueran negros, esclavos negros, ¿sí? Entonces, ay, que sí, que un mayordomo, que una ama de llaves, que la cocinera, ¿verdad? Eran esclavos, entonces era algo bien exclusivo. Además, sí eran muy caros, ¿verdad? Entonces, otros también en el campo, pues, considerados, trabajan como capataces, ¿no? En la finca, en la hacienda, ¿sí? Entonces, mejoraron bastante sus condiciones porque pasaron a ser empleados de confianza. Entonces, recibían mejores tratos que los indígenas, pues, que eran bastante explotados, ¿verdad? Bueno, no sé si tengamos algún comentario. Bueno, miren, entonces aquí nos vamos a quedar ahí para que sigan estudiando. Nos vemos con ustedes si tengo clase el jueves. Nos vemos el jueves, ¿sí? Cuídense ahí, que les vaya bien en su examen mañana. Ahí pilas y bueno, ahí nos platicamos el jueves. Cuídense mucho. Gracias, licenciada. Feliz noche. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Ya. Feliz noche.